conocerás 6 historias españolas reales ocurridas en distintos rincones del mundo, como el naufragio de la nao San Diego en Filipinas, la expedición científica de Malaspina que recorrió América y Oceanía, la batalla de Cagayán contra piratas japoneses, el fuerte español de Nootka en Canadá, la rebelión de Túpac Amaru II en los Andes del Perú y el motín de Novales en Manila. 6 episodios que revelan hasta dónde llegó el poder español. Relájate, ponte cómodo y bienvenidos a Relatos al Oído. El naufragio de la nao San Diego en Filipinas. En el año 1600, el Imperio Español atravesaba un momento de expansión global sin precedentes. Bajo el reinado de Felipe III, España dominaba vastos territorios que abarcaban desde Europa ni hasta América, África y Asia. Dentro de este engranaje imperial, las islas Filipinas ocupaban un lugar estratégico. Eran la bisagra que conectaba el comercio de China y Japón con el Nuevo Mundo y, a través de él, con Europa. Manila se había convertido en un puerto fundamental, una ciudad bulliciosa donde convivían españoles, criollos, chinos, japoneses, indios y malayos, todos entrelazados en un comercio que movía auténticas fortunas. Era, en palabras de muchos cronistas, la Sevilla de Oriente, un centro donde las riquezas del mundo se concentraban. En este contexto nació la historia de la nao San Diego, un navío destinado a convertirse en leyenda. El barco formaba parte de la Ruta de Manila, conocida también como la Ruta del Galeón de Acapulco, uno de los circuitos comerciales más largos y arriesgados de la historia. Cada año, enormes galeones cruzaban el Pacífico cargados con plata mexicana y peruana, la moneda más codiciada de Asia, pues era el medio de pago preferido por los comerciantes chinos. A cambio, desde Manila se enviaban hacia América y más tarde hacia España cargamentos de sedas, porcelanas, especias marfil y lacas orientales, productos de lujo que llenaban los mercados europeos y alimentaban la fama del imperio como potencia universal. El sistema, sin embargo, era frágil. Dependía de pocas naves, largas travesías y de que no aparecieran enemigos en las rutas. La San Diego no era en realidad un barco de guerra. Originalmente había sido un navío mercante, robusto pero no diseñado para el combate. Con la amenaza de los corsarios neerlandeses acechando en aguas filipinas, se decidió improvisar su reconversión. Se le instalaron cañones y artillería pesada. Se embarcó a centenares de soldados y se le cargó con todo lo que se pudo, desde lingotes de plata hasta víveres y armas. La sobrecarga era evidente. Los registros hablan de un barco que llevaba mucho más peso del que podía soportar en condiciones de batalla. Esta mala preparación fue, en buena medida, la semilla de la tragedia que se avecinaba. El peligro no era imaginario. En ese mismo tiempo, España estaba en guerra con las Provincias Unidas de los Países Bajos, en pleno auge de su poder naval. Los holandeses buscaban romper el monopolio español y portugués sobre el comercio con Asia, enviando expediciones de corsarios y marinos experimentados al Índico y al Pacífico. Uno de ellos era Olivier van Noort, un capitán neerlandés que había zarpado en una expedición de circunnavegación y que se convirtió en la peor pesadilla para los españoles en Filipinas. Su misión era clara: interceptar y saquear los galeones españoles, cortando así el flujo de riquezas hacia Manila. Cuando se cruzó en el camino de la San Diego, la batalla fue inevitable, y el destino del barco quedó sellado por las malas decisiones y la osadía de enfrentarse a un enemigo mejor preparado. El 14 de diciembre de 1600, frente a la isla de Fortune, un islote rocoso en la costa de Batangas, al sur de Luzón, se produjo el encuentro decisivo. La nao San Diego, bajo el mando de Antonio de Morga, un jurista y funcionario de la Real Audiencia de Manila reconvertido en almirante, se enfrentó al navío neerlandés Mauritius, capitaneado por Olivier van Noort. No era un enfrentamiento cualquiera. Era el primer gran choque naval entre España y Holanda en aguas asiáticas.
un episodio que reflejaba cómo la guerra europea se extendía hasta el último rincón del mundo. Los marineros españoles, en su mayoría inexpertos en combate naval, se prepararon como pudieron, mientras que la población de Manila esperaba ansiosa el resultado, pues de esa batalla dependía la seguridad de la ruta de comercio. La San Diego partía con una enorme desventaja. Aunque se habían instalado más de una docena de cañones, estaban mal asegurados, improvisados en un barco que no había sido construido para resistir los embates de la guerra. A esto se sumaba la sobrecarga de plata, porcelanas, armas y víveres que lo hacían pesado y torpe en la navegación. Los cronistas señalan que desde el inicio, el barco español mostraba inestabilidad peligrosa. Se inclinaba demasiado en las maniobras y los cañones no podían dispararse con eficacia. En contraste, el Mauritius, aunque de menor tamaño, era una nave de guerra ágil, diseñada para la velocidad y el combate. Los holandeses tenían experiencia, disciplina y mejor preparación. El enfrentamiento estaba condenado desde el principio, aunque la tripulación española no lo supiera aún. La batalla fue breve y caótica. Tras los primeros intercambios de disparos, la San Diego comenzó a sufrir los efectos de su propia mala preparación. El casco, debilitado por las filtraciones, empezó a dejar entrar agua, y los cañones, mal sujetos, se soltaban y rodaban por la cubierta, causando más muertes que los propios proyectiles enemigos. El barco, sobrecargado hasta lo imposible, se inclinaba cada vez más, y pronto el pánico se apoderó de la tripulación. Los testimonios indican que Antonio de Morga intentó mantener la moral, pero la confusión era total. Gritos, humo, fuego y el estruendo de los cañones acompañaban la visión de un barco que se hundía bajo sus propios errores. No fue un impacto devastador del enemigo lo que lo mandó al fondo, sino el peso y la incompetencia en su armado. En cuestión de horas, la San Diego se fue a pique frente a las costas de Luzón. El desastre fue absoluto. Más de 300 hombres entre marineros, soldados y pasajeros perecieron en el naufragio, muchos atrapados en el interior de la nave o arrastrados por la corriente. Las crónicas hablan de cadáveres flotando entre maderas y barriles, de gritos ahogados en la espuma y del silencio que siguió al hundimiento. Apenas unos pocos lograron salvarse, agarrados a restos del naufragio o alcanzando a nado la costa cercana. Fue una tragedia no solo por la magnitud de las vidas perdidas, sino también porque simbolizaba la vulnerabilidad del Imperio español en aquellas aguas lejanas. Manila quedó conmocionada. El mar, que había sido puente de riquezas, se había convertido en tumba de hombres y de un navío cargado de tesoros. Aunque el hundimiento de la San Diego fue un desastre humano y material, lo curioso es que no se tradujo en una victoria total para los holandeses. El navío neerlandés, el Mauritius, comandado por Olivier van Noort, había sufrido también graves daños durante el enfrentamiento. Sus velas quedaron hechas jirones, el casco maltrecho y la tripulación agotada. Van Noort, lejos de celebrar un triunfo rotundo, se vio obligado a retirarse con su barco apenas navegable. Así, la tragedia de la San Diego se convirtió en un extraño episodio, una derrota española en el mar que, sin embargo, no fue aprovechada por el enemigo. Los holandeses no pudieron saquear el tesoro hundido ni tomar Manila, y su expedición continuó con serias dificultades. En Manila, la noticia del naufragio cayó como un jarro de agua helada. La colonia entera se estremeció al conocer que más de 300 vidas se habían perdido en cuestión de horas, junto con una fortuna en plata, porcelanas y armas que nunca llegó a destino. El gobernador y las autoridades coloniales fueron duramente criticados por su imprudencia, especialmente por haber confiado en un barco mercante mal preparado para el combate. Antonio de Morga, que milagrosamente sobrevivió al desastre, escribió más tarde un relato del enfrentamiento en su famosa obra Sucesos de las Islas Filipinas, publicada en 1609 en México.
Allí intentó justificar lo ocurrido, describiendo la ferocidad del enemigo y las circunstancias adversas, aunque la memoria popular siempre lo consideró responsable del desastre. Durante años, el naufragio de la San Diego quedó como símbolo del riesgo constante que enfrentaba la colonia. Ni las murallas ni el poder imperial eran suficientes para protegerla de la fuerza del mar y de los enemigos extranjeros. Con el paso del tiempo, la ubicación del pecio cayó en el olvido. Sin embargo, en la tradición local de Batangas se seguía hablando de un barco hundido frente a Fortune Island, y pescadores aseguraban haber visto en el fondo del mar objetos metálicos o fragmentos extraños que no parecían naturales. Era la memoria oral manteniendo viva una historia que había quedado sepultada bajo siglos de agua y arena. El redescubrimiento no llegó hasta 1992, cuando el arqueólogo submarino Frank Godio, en colaboración con el gobierno filipino, localizó los restos de la San Diego a unos 52 metros de profundidad. La excavación fue un acontecimiento internacional. Tras casi 4 siglos, emergían del fondo del mar las pruebas materiales de aquella tragedia. Buceadores y arqueólogos recuperaron miles de piezas que habían permanecido intactas bajo el agua, revelando no solo la magnitud del desastre, sino también la riqueza cultural de la Manila colonial en el año 1600. Las excavaciones en el pecio de la San Diego revelaron un tesoro arqueológico sin precedentes. Más de 34.000 objetos fueron recuperados del fondo marino, cada uno de ellos testimonio silencioso de la vida colonial hispana en Asia. Entre los hallazgos más destacados había cientos de piezas de porcelana china de la dinastía Ming perfectamente conservadas, que habían sido destinadas al comercio con América. También se encontraron cálices litúrgicos, joyas de oro, cuentas de cristal, armas europeas, corazas, mosquetes y hasta botellas de vidrio soplado que todavía contenían líquidos. Los cañones españoles, pesados y oxidados, fueron izados desde el fondo como símbolos de la tragedia. Piezas de artillería que jamás llegaron a dispararse de forma efectiva en aquella batalla fatídica. Estos objetos permitieron reconstruir cómo era la vida a bordo de un galeón de la ruta de Manila y cómo se mezclaban en un mismo barco las culturas de Oriente y Occidente. El valor histórico del hallazgo fue enorme. La San Diego se convirtió en el pecio mejor documentado del sudeste asiático, fundamental para entender el comercio transpacífico y la presencia española en Filipinas. Los arqueólogos no solo estudiaron los objetos, sino también la disposición del barco, lo que confirmó la teoría de que había sido mal preparado para la guerra. Cañones sueltos, exceso de carga y una estructura que no podía resistir el peso. La arqueología submarina ofrecía, casi 4 siglos después, una verificación de lo que Antonio de Morga ya había relatado en sus crónicas. Cada fragmento de porcelana y cada resto de armadura eran piezas de un rompecabezas que mostraba cómo se vivía y se moría en la frontera oriental del Imperio Español. Hoy en día, el legado del naufragio sigue vivo en el Museo Nacional de Filipinas en Manila, donde se exhibe una parte de los objetos recuperados. Las vitrinas muestran platos de porcelana con motivos orientales junto a espadas españolas. Un contraste que resume la esencia del galeón de Manila, un mundo donde Asia, América y Europa se encontraban en un solo barco. Para Filipinas, el San Diego es más que un naufragio. Es un símbolo de su papel en la primera globalización. Para España, representa tanto la ambición imperial como las limitaciones de un poder que, a pesar de extenderse por medio mundo, no pudo evitar el desastre frente a un mar implacable. El drac de Nacoca pertenece a la esfera de la leyenda, el Lubicán a la tradición oral, pero la nao San Diego nos recuerda que, a veces, la historia real supera a la ficción. Sus restos, rescatados de las profundidades, hablan de una tragedia concreta ocurrida en diciembre de 1600, pero también de un momento en el que el mundo entero estaba conectado por rutas marítimas.
El eco de aquella Nahó hundida todavía resuena en las salas de los museos y en la memoria de quienes, 4 siglos después, contemplan los objetos rescatados del fondo del mar como testigos inmortales de la primera gran globalización. El fuerte español en Alaska. En la segunda mitad del siglo XVIII, el Imperio español seguía siendo una de las grandes potencias del mundo, pero ya empezaba a sentir el aliento de nuevos rivales. Tras siglos de dominio casi absoluto en América, España veía cómo Inglaterra, Francia y Rusia extendían su influencia sobre territorios que hasta entonces parecían lejanos o inalcanzables. En Europa, las guerras se sucedían una tras otra, y en los océanos la situación no era distinta. Las rutas comerciales, los enclaves estratégicos y las nuevas tierras eran objeto de disputas cada vez más intensas. En este contexto de tensiones globales, el Pacífico Norte se convirtió en una frontera inesperada para el poder español, una región salvaje, fría y remota que, sin embargo, pronto atrajo la atención de los imperios. Lo que despertaba tanto interés no era solo el control territorial, sino también los recursos naturales, en particular las pieles de nutria marina. Estos animales abundaban en las costas de Alaska, las islas Aleutianas y la actual Columbia Británica, y su piel era extremadamente apreciada en China, donde alcanzaba precios altísimos. Para las potencias europeas, el comercio de pieles representaba una nueva vía de enriquecimiento y al mismo tiempo un motivo de rivalidad. Los barcos mercantes podían salir cargados desde aquellas costas heladas y regresar con especias, sedas o porcelanas tras vender las pieles en los mercados asiáticos. España, que controlaba desde México la ruta del galeón de Manila y el comercio con Oriente, no podía permitirse perder el dominio sobre esa zona estratégica. Los rusos fueron los primeros en avanzar con decisión. Desde mediados del siglo XVIII, comerciantes y cazadores, los llamados promisleniki, habían cruzado desde Siberia hasta Kamchatka y finalmente a Alaska. Allí establecieron pequeños asentamientos y factorías de caza, aprovechando la riqueza en pieles. Para 1780, Rusia ya era una presencia sólida en la región, aunque todavía dispersa y frágil. Su avance preocupaba a España, porque significaba que un imperio rival se estaba asentando en un territorio que los mapas hispánicos consideraban bajo soberanía española desde el siglo XVI, gracias a las exploraciones de marinos como Juan Rodríguez Cabrillo o Francisco de Ulloa en la costa de California. Mientras tanto, los británicos también habían puesto los ojos en el Pacífico Norte. La expedición de James Cook en la década de 1770 había dejado claro que aquellas tierras eran accesibles y ricas en recursos. Más tarde, exploradores como George Vancouver regresarían para cartografiar la región, consolidando las aspiraciones británicas en la actual Columbia Británica y Canadá. El interés de Londres no era solo comercial. Se trataba de un desafío directo al monopolio español en el Pacífico, que desde hacía siglos se había mantenido prácticamente incontestado. De esta manera, a finales del siglo XVIII, el norte del Pacífico se convirtió en un tablero geopolítico donde 3 potencias, España, Rusia e Inglaterra, competían por el control. Para España el territorio estaba muy lejos de su base en México y aún más de la península ibérica. Pero el orgullo imperial y la necesidad de defender su hegemonía obligaron a actuar. No se trataba únicamente de riquezas, sino también de prestigio. Si España cedía sin resistencia, significaría reconocer que su tiempo de dominio en el Nuevo Mundo estaba llegando a su fin. Así comenzó la aventura española en Nootka y en las gélidas costas que hoy pertenecen a Alaska y Canadá. La respuesta española no tardó en llegar. Desde el Virreinato de Nueva España, cuya capital estaba en Ciudad de México, el gobierno recibió instrucciones directas de la corona para enviar expediciones al norte.
El virrey de la época, Manuel Antonio Flores, comprendió que no se trataba de simples exploraciones científicas, sino de un movimiento político y militar. Había que demostrar con presencia física y fortificaciones que aquellas tierras pertenecían al Imperio español. España llevaba siglos reclamando soberanía sobre la costa del Pacífico hasta latitudes tan septentrionales como Alaska. Pero las reclamaciones en un papel ya no eran suficientes. Hacía falta plantar bandera y, sobre todo, construir fuertes que lo confirmaran. Las primeras expediciones navales se organizaron entre 1774 y 1779. Marinos como Juan Pérez, Bruno de Ezeta y Juan Francisco de la Bodega y Cuadra recorrieron la costa desde California hasta las frías aguas de Alaska. Estos viajes tenían un doble propósito: trazar mapas y establecer contactos con las poblaciones indígenas, pero también dejar constancia de la presencia española. De hecho, Juan Pérez fue el primero en avistar las islas de la actual Columbia Británica en 1774, mientras Bodega y Cuadra alcanzó latitudes cercanas a Unalaska. Aunque estos logros no siempre se tradujeron en asentamientos permanentes, sirvieron de base para reforzar los reclamos territoriales frente a rusos y británicos. El gran paso se dio en 1789, cuando se tomó la decisión de establecer un fuerte en un lugar clave, Nootka, en la isla de Vancouver, hoy parte de Canadá. Esta bahía era un puerto natural excelente, protegido y estratégico para controlar la entrada en las rutas del comercio de pieles. Allí, el comandante Esteban José Martínez, enviado desde México, levantó el fuerte de San Miguel de Arcángel. La fortificación, aunque modesta, incluía baterías de cañones, almacenes y barracones para la guarnición. Su presencia simbolizaba que España no solo exploraba, sino que también ocupaba el territorio. Martínez plantó la bandera española, realizó ceremonias solemnes de toma de posesión y notificó a los barcos extranjeros que aquella bahía pertenecía a la monarquía hispánica. El problema surgió inmediatamente. Nootka no estaba deshabitado ni vacío de intereses. Allí operaban desde hacía tiempo comerciantes británicos y cazadores rusos, atraídos por las pieles de nutria. La llegada de los españoles supuso un choque frontal con estas potencias. Martínez, siguiendo órdenes de defender la soberanía española, apresó varios barcos británicos que comerciaban en la zona. Entre ellos estaban naves de comerciantes patrocinados por Londres, lo que transformó un incidente local en un asunto diplomático de primer nivel. La tensión con Inglaterra y Rusia se disparó, y lo que comenzó como la fundación de un fuerte pronto derivó en una crisis internacional que pondría a España al borde de la guerra con el imperio más poderoso del momento, la Gran Bretaña. El incidente de Nootka estalló en el mismo año de la fundación del fuerte, 1789. Esteban José Martínez, siguiendo las órdenes de la corona, no dudó en hacer cumplir la soberanía española sobre la bahía. Cuando llegaron varios barcos británicos para comerciar con pieles, entre ellos el Ifigenia y el Argonaut, Martínez los abordó, los apresó y encarceló a sus tripulantes. A ojos de Londres, aquello era un acto de piratería en toda regla. Para España, en cambio, era simplemente hacer respetar sus derechos históricos sobre el Pacífico Norte. El choque fue inevitable. En cuestión de semanas, un remoto rincón de la isla de Vancouver se convirtió en el epicentro de un conflicto que enfrentaba directamente a dos imperios. La noticia del incidente llegó pronto a Londres y provocó la llamada Crisis de Nootka, 1789 a 1791. La opinión pública británica clamaba por la guerra contra España, convencida de que la monarquía hispánica no tenía derecho a monopolizar territorios que nunca había ocupado de forma efectiva. El Parlamento y la corona británica presionaron con dureza, enviando incluso buques de guerra al Atlántico en previsión de un enfrentamiento. España, respaldada por la tradición del Tratado de Tordesillas y siglos de soberanía teórica sobre el Pacífico, defendía su posición, pero se encontraba en una situación delicada.
Sus recursos estaban muy mermados. El imperio era demasiado extenso y una guerra con Gran Bretaña podía ser desastrosa. Durante meses, Europa entera contuvo la respiración. Un conflicto naval a gran escala parecía inminente. La tensión finalmente se resolvió con el Tratado de Nootka, firmado en 1790 y completado con acuerdos posteriores hasta 1794. El tratado obligó a España a reconocer el derecho de los británicos a comerciar y establecerse en la costa del Pacífico Norte, algo que rompía con el principio de exclusividad que la monarquía hispánica había defendido durante 3 siglos. Aunque se mantuvo nominalmente el fuerte de San Miguel, la posición española quedó debilitada. Inglaterra había logrado lo que buscaba: abrir la puerta al comercio de pieles y a futuros asentamientos en la región. Para muchos en la corte española, el tratado fue una derrota diplomática, el reconocimiento implícito de que el monopolio en América ya no era sostenible frente al empuje de otras potencias. A partir del tratado, la presencia española en Nootka comenzó a declinar. El fuerte seguía en pie, pero su mantenimiento era caro y las tensiones con británicos y rusos lo hacían cada vez más vulnerable. La guarnición sufría escasez de víveres, las comunicaciones con México eran lentas y el clima extremo complicaba cualquier intento de convertirlo en un asentamiento sólido. Además, la política internacional jugaba en contra. España estaba cada vez más absorbida por los conflictos europeos, primero con la Revolución Francesa y después con las guerras napoleónicas. El Pacífico Norte dejó de ser una prioridad, y Nootka, que había nacido como símbolo de soberanía, se transformó en una carga difícil de sostener para un imperio en declive. El final de la presencia española en Nootka llegó en 1795. Apenas 6 años después de la fundación del fuerte, en virtud de los acuerdos firmados con Gran Bretaña, y en un contexto en el que España se encontraba cada vez más debilitada por los conflictos europeos, se decidió abandonar oficialmente el fuerte de San Miguel de Arcángel. La ceremonia fue casi simbólica. Los soldados españoles arriaron la bandera, desmantelaron parte de las defensas y entregaron el lugar a representantes británicos. No hubo batallas ni grandes gestos heroicos, solo la resignación de aceptar que el imperio ya no podía extenderse hasta aquellas latitudes extremas. Con ello se ponía fin a la que había sido la última frontera de la expansión española en América. Tras la retirada, la experiencia española en el Pacífico Norte cayó rápidamente en el olvido histórico. España estaba demasiado ocupada con los problemas en Europa y con el inicio del derrumbe de su imperio en América, como para preocuparse por una bahía en la lejana isla de Vancouver. El fuerte fue abandonado y con el tiempo apenas quedaron rastros físicos de su existencia. Mientras tanto, británicos y posteriormente canadienses integraron Nootka en su historia, relegando el breve paso español a una nota a pie de página. Incluso en la propia España, el recuerdo de Nootka y de San Miguel de Arcángel se desvaneció, eclipsado por episodios mucho más dramáticos como las guerras napoleónicas o la independencia de las colonias americanas. Hoy, sin embargo, el legado de Nootka se reconoce como un episodio clave de la historia global. Representa el límite más septentrional al que llegó la soberanía española en América y un ejemplo de hasta dónde podía extenderse la ambición imperial en el siglo XVIII. También es una muestra de las tensiones geopolíticas de la época, en las que el comercio, los recursos naturales y el prestigio nacional estaban en juego en lugares tan lejanos como Alaska o Canadá. Aunque el fuerte desapareció, la memoria del Tratado de Nootka y de aquella breve aventura española en el Pacífico Norte nos recuerda que la historia del imperio fue mucho más amplia y compleja de lo que a veces se cuenta, llegando incluso a muy bien de aquellas costas frías donde España intentó, por última vez, mantener intacto su monopolio en el Nuevo Mundo. La expedición Malaspina. El protagonista de esta historia es Alejandro Malaspina, nacido en Mulazzo, Italia,
En 1754, en el seno de una familia noble de origen genovés. Aunque italiano de nacimiento, Malaspina hizo su carrera al servicio de la monarquía española, ingresando en la Real Compañía de Guardias Marinas de Cádiz en 1774. Su habilidad para la navegación, su disciplina y su espíritu ilustrado le abrieron rápidamente camino en la Armada. Antes de emprender su gran expedición, ya había dado la vuelta al mundo en el viaje de la fragata Astrea, lo que lo convirtió en un marino experimentado. Pero lo que distinguía a Malaspina no era solo su destreza militar, sino también su formación intelectual. Dominaba la astronomía, la geografía y la política, y era un hombre profundamente influenciado por las ideas de la Ilustración, convencido de que el conocimiento científico debía servir para mejorar la administración de los imperios. El contexto en el que nació su expedición era crucial. Estamos en las últimas décadas del siglo XVIII, un periodo en que las potencias europeas competían no solo en el campo militar, sino también en el científico. Inglaterra había enviado a James Cook a explorar el Pacífico. Francia había financiado la expedición de la Pérouse, y España, que dominaba aún vastos territorios en América y Filipinas, no podía quedarse atrás. Era la época de los viajes ilustrados, en los que la cartografía, la botánica, la zoología y la etnografía se unían a la geopolítica. Para la corona española, las colonias americanas y asiáticas no solo eran fuentes de riqueza, sino también territorios que debían ser conocidos y estudiados con precisión para asegurar su control. En ese marco, el proyecto de Malaspina se concibió como un viaje científico y político, que debía situar a España al mismo nivel que sus rivales europeos en la carrera del conocimiento. Los objetivos oficiales de la expedición eran ambiciosos y multifacéticos. Por un lado, había un fin práctico y estratégico: cartografiar las costas de América y Asia, levantar mapas detallados que ayudasen a la defensa del imperio y al control de las rutas marítimas. Por otro, se trataba de un viaje de investigación científica, en línea con los ideales de la Ilustración. Malaspina debía recoger datos de astronomía, meteorología, corrientes marinas, además de estudiar la flora, la fauna y las costumbres de los pueblos indígenas. El objetivo era crear una visión global, exhaustiva del Imperio español y de los territorios que lo rodeaban. Pero había un tercer componente, menos evidente y quizá más peligroso. Malaspina pretendía evaluar el estado de las colonias y proponer reformas para su mejor administración. En este sentido, el viaje no era solo científico, sino también político, y ese matiz acabaría marcando su destino. Para una empresa de tal envergadura, se construyeron dos corbetas gemelas, la Descubierta y la Atrevida, botadas en Cádiz en 1789. Eran naves modernas, inspiradas en modelos franceses, y fueron diseñadas no tanto para la guerra como para la exploración. Llevaban a bordo no solo marineros y oficiales, sino también científicos, dibujantes y naturalistas, además de una impresionante colección de instrumentos: sextantes, cronómetros, telescopios y barómetros de última generación. En total, unos 450 hombres componían la expedición, una auténtica comunidad flotante que debía dar la vuelta al mundo. La presencia de dos barcos idénticos no era casual. Se trataba de una precaución frente a naufragios y también una forma de comparar observaciones científicas, asegurando la fiabilidad de los datos recogidos. Desde el inicio, todo indicaba que se trataba de un proyecto de gran escala, uno de los más ambiciosos de la historia naval española. El viaje comenzó en julio de 1789, cuando las corbetas Descubierta y Atrevida zarparon del puerto de Cádiz. El mundo estaba en plena transformación. En Francia, apenas un mes antes, había estallado la Revolución Francesa con la toma de la Bastilla. En el Atlántico las rutas estaban cada vez más vigiladas por corsarios ingleses y holandeses.
En ese contexto inestable, Malaspina y sus hombres emprendieron su travesía, que debía durar varios años. La primera etapa los llevó hacia las Islas Canarias y después cruzaron el Atlántico rumbo a América del Sur, donde empezaría la fase más intensa de trabajo científico. En el continente americano, la expedición recorrió lugares clave. Llegaron primero al Río de la Plata, visitando Montevideo y Buenos Aires, donde estudiaron el estuario, midieron corrientes y analizaron la viabilidad de fortificaciones. Desde allí continuaron hacia el Estrecho de Magallanes, ese paso helado y traicionero que conectaba el Atlántico con el Pacífico. Durante semanas, los marinos se enfrentaron a vientos huracanados y aguas heladas, mientras los científicos tomaban datos meteorológicos y describían la flora y fauna de la región. Posteriormente navegaron por las costas de Chile y Perú, donde levantaron mapas de bahías, describieron las corrientes del Pacífico y observaron el modo de vida de los pueblos andinos. En Ecuador y México, la expedición siguió con estudios detallados, desde volcanes hasta sistemas agrícolas, combinando la labor científica con un minucioso informe sobre el estado de las colonias. Pero el viaje no se limitó a América. Una vez en el Pacífico, Malaspina dirigió las corbetas hacia Oceanía. Visitó las Islas Marianas, un enclave español en Micronesia, donde describió la vida de los chamorros y las dificultades de la colonización. Desde allí partieron hacia las Filipinas, donde Manila, capital del archipiélago, se convirtió en una base crucial para reabastecerse y continuar los trabajos científicos. Los naturalistas recogieron plantas, aves y animales, mientras los cartógrafos elaboraban mapas detallados de las islas. No satisfechos con eso, los barcos pusieron rumbo a Nueva Zelanda, donde permanecieron varias semanas estudiando sus costas y la cultura maorí, y más tarde a las Islas Tonga, observando sus sistemas políticos y sus ritos sociales. En cada lugar, Malaspina combinaba la mirada científica con un análisis político. No solo describía paisajes, también evaluaba si aquellos territorios podían servir como puntos estratégicos para España. La última gran fase de la expedición llevó a las corbetas hacia Asia. Llegaron a Macao, enclave portugués en China, donde estudiaron las redes de comercio asiáticas y el papel de los europeos en el litoral chino. Allí pudieron observar de primera mano el poder económico de China y la importancia del comercio de té, porcelana y seda. Los contactos con mercaderes europeos y locales les permitieron reunir información que no se limitaba a lo científico, sino también a lo geopolítico, algo que preocupaba mucho a la corona española. Cómo competir con ingleses, portugueses y holandeses en un mar lleno de intereses cruzados. La expedición recogió datos sobre las rutas del comercio, las costumbres chinas y las posibilidades de estrechar lazos diplomáticos. En este punto Malaspina ya no era solo un marino y científico. Se estaba convirtiendo en un estratega político con ideas que no tardarían en incomodar a Madrid. El valor científico de la expedición Malaspina fue colosal. A lo largo de los casi 5 años de viaje, los naturalistas y oficiales recopilaron una cantidad inmensa de información inédita. Se recogieron miles de especímenes botánicos y zoológicos que fueron enviados a Madrid. Se realizaron observaciones astronómicas para mejorar la navegación y se levantaron mapas detalladísimos de las costas americanas y asiáticas. Los dibujos y descripciones de pueblos indígenas, sistemas agrícolas y costumbres locales proporcionaron un retrato preciso del mundo colonial y de las sociedades con las que España mantenía contacto. Lo que Cook había hecho para Inglaterra y la Perús para Francia, lo hizo Malaspina para España, aunque con una diferencia. Su expedición no se limitó a la ciencia pura, sino que también se planteó como una radiografía política del Imperio español. El equipo que acompañaba a Malaspina estaba formado por algunos de los mejores científicos y artistas de su tiempo. Entre ellos, José de Espinosa y Tello, gran cartógrafo, Felipe Bauzá, astrónomo y geógrafo,
y José Cardero, dibujante que plasmó en láminas cientos de escenas y retratos de gran valor etnográfico. Estos hombres trabajaban incansablemente, midiendo, describiendo y recopilando. Sus mapas se convirtieron en referencia durante décadas, y sus dibujos aportaron una visión visual única del mundo de finales del siglo XVIII. La expedición era, en definitiva, un proyecto colectivo que unía miles a marinos, científicos, naturalistas y artistas bajo un mismo objetivo: poner el saber al servicio del imperio. En 1794, después de casi 5 años de exploraciones, las corbetas Descubierta y Atrevida regresaron a Cádiz. A bordo llevaban una verdadera biblioteca flotante, archivos llenos de observaciones, cientos de mapas y atlas, miles de páginas de informes y colecciones de muestras naturales. Era un tesoro de conocimiento, resultado de un esfuerzo humano y logístico sin precedentes. La expectación era enorme. Se esperaba que los resultados de la expedición pusieran a España en el mismo nivel que Inglaterra o Francia en el terreno científico. Sin embargo, lo que debió ser un triunfo se transformó en un problema, porque Malaspina no se limitó a entregar datos científicos. Presentó también informes políticos críticos, en los que cuestionaba la gestión de las colonias y proponía reformas. Ese gesto lo enfrentó con la figura más poderosa de la corte, Manuel Godoy, el príncipe de la paz, favorito del rey Carlos IV. Malaspina defendía que el imperio debía modernizarse, reducir abusos y reestructurar el control de las colonias si quería sobrevivir en el nuevo mundo ilustrado. Godoy, celoso de su influencia y temeroso de que aquellas ideas se convirtieran en una amenaza, interpretó sus propuestas como una forma de conspiración política. En un momento en que Europa temblaba bajo los efectos de la Revolución Francesa, cualquier crítica interna podía ser vista como un desafío a la autoridad real. Lo que había comenzado como una expedición científica terminó convirtiéndose en el germen de una tragedia personal para su líder. En 1795, apenas un año después de haber regresado a Cádiz con el éxito científico bajo el brazo, Alejandro Malaspina fue acusado de participar en una conspiración contra Manuel Godoy. Las pruebas eran débiles, pero el contexto político era desfavorable. Europa vivía los efectos de la Revolución Francesa y cualquier voz crítica era vista como sospechosa de sedición. Godoy, temeroso de que Malaspina y sus informes socavaran su poder en la corte, movió sus influencias para apartarlo. El marino ilustrado que había navegado medio mundo en nombre del imperio fue arrestado y encerrado en el castillo de San Antón, en La Coruña, y más tarde en el presidio de San Antón, en Cádiz. Pasó casi 7 años en prisión, tiempo en el que su expedición cayó en el olvido oficial. De héroe de la ciencia y la navegación, Malaspina pasó a ser un prisionero político. El resultado fue que los miles de documentos, mapas y dibujos reunidos en el viaje quedaron archivados y censurados. A diferencia de los viajes de Cook o de la Pérouse, que fueron publicados y celebrados en toda Europa, la expedición Malaspina permaneció prácticamente oculta durante décadas. Sus colaboradores intentaron difundir parte de la información, pero la magnitud del trabajo quedó sepultada bajo el silencio político. España, que había financiado uno de los viajes científicos más ambiciosos del siglo XVIII, terminó condenándolo al anonimato. Para el gran público, el viaje prohibido apenas existía. Solo unos pocos académicos conocían la existencia de aquellos manuscritos escondidos en los archivos de Madrid. No fue hasta el siglo XX cuando la figura de Malaspina empezó a ser rehabilitada. Historiadores y arqueólogos rescataron sus diarios, cartas y mapas, demostrando que su expedición había sido tan importante como las de Cook o la Pérouse. Hoy, la expedición Malaspina es reconocida como una de las grandes gestas científicas de la Ilustración, un proyecto global que combinó exploración geográfica, investigación científica y reflexión política. En España su nombre ha sido reivindicado en múltiples ámbitos.
desde estudios académicos hasta proyectos científicos modernos como la Expedición Malaspina 2010, que recorrió los océanos en homenaje a aquel marino injustamente olvidado. Así, lo que en su tiempo fue un viaje silenciado y casi borrado de la historia, hoy se reconoce como una obra monumental, testimonio de un hombre que soñó con unir la ciencia, la política y la navegación en beneficio del imperio y de la humanidad. La batalla de Cagayán en Filipinas. En 1582, Filipinas llevaba apenas una década bajo control efectivo de la monarquía hispánica. Tras la fundación de Manila en 1571 por Miguel López de Legazpi, la ciudad se había convertido en el centro del poder colonial español en Asia y en la pieza clave de la ruta del Galeón que conectaba Manila con Acapulco. Sin embargo, el dominio español sobre las islas era aún frágil. El archipiélago estaba rodeado de amenazas. Desde el sur, los sultanatos musulmanes de Mindanao y Joló. Desde el norte y el este, las incursiones de piratas chinos y japoneses. En esas primeras décadas, los colonos y soldados españoles vivían en un estado constante de alerta, conscientes de que el mar podía traer riquezas o enemigos en cualquier momento. Entre esas amenazas destacaba la de los wokou, piratas que operaban en el mar de China Oriental y en las costas de Japón desde el siglo XIV. En el siglo XVI, los wokou eran principalmente japoneses, armados con katanas, arcos y mosquetes de mecha, y organizados en grupos que saqueaban aldeas costeras y atacaban barcos mercantes. Eran tan temidos que incluso los chinos y coreanos sufrían sus incursiones. En el norte de Luzón, especialmente en la región del actual Cagayán, estos piratas japoneses encontraron un lugar perfecto para sus actividades. Ríos navegables, aldeas mal defendidas y acceso directo a rutas comerciales. Sus incursiones eran rápidas y brutales, y los pobladores locales los temían tanto como a una plaga. Ante esta minimuración y amenaza, el gobernador de Filipinas, Gonzalo Ronquillo de Peñalosa, decidió actuar. Ronquillo había sido nombrado gobernador en 1580 y durante su mandato intentó consolidar la presencia española en el archipiélago, fundando ciudades y reforzando la defensa militar. Al recibir noticias de los ataques de piratas japoneses en la zona de Cagayán, tomó la decisión de enviar una expedición para erradicarlos. Al frente de la misión puso a Juan Pablo de Carrión, un marino veterano que conocía bien las aguas del Pacífico y que ya había participado en combates en el Nuevo Mundo. Carrión era un soldado del tipo que España producía en abundancia en aquella época. Disciplinado, curtido en milicias y con experiencia en expediciones lejanas. Su tarea sería llevar un pequeño contingente y enfrentarse a un enemigo que, aunque numéricamente superior, carecía de la organización militar de los tercios españoles. La expedición que partió hacia Cagayán en 1582 era modesta. Según las crónicas, Carrión zarpó con unos 40 ni 60 soldados españoles, reforzados con auxiliares filipinos que conocían el terreno y los ríos locales. Se embarcaron en una flotilla de barcos ligeros, rápidos pero sin la potencia de las grandes naves de guerra europeas. En términos numéricos, era un desafío casi suicida. Enfrentarse a decenas de piratas japoneses bien armados y con barcos mayores. Pero lo que los españoles tenían a su favor era la disciplina, el armamento y la experiencia táctica. Sus arcabuces, corazas y espadas podían equilibrar la balanza en un enfrentamiento cuerpo a cuerpo, y Carrión confiaba en que, con formación cerrada y valor, sus hombres podrían resistir contra un enemigo mucho más numeroso. Así comenzó la marcha hacia Cagayán, un rincón remoto de Filipinas que pronto sería escenario del que muchos consideran el primer choque militar directo entre españoles y japoneses en la historia. El encuentro se produjo en el mar del norte de Luzón, cerca de la desembocadura del río Cagayán. La flotilla de Juan Pablo de Carrión navegaba por aquellas aguas cuando divisaron varias embarcaciones piratas japonesas. Eran navíos ligeros pero bien tripulados,
con hombres armados hasta los dientes. Algunos testimonios hablan de hasta 600 piratas, una cifra que, aunque discutida, refleja claramente la enorme desventaja numérica a la que se enfrentaban los españoles, que apenas contaban con un puñado de soldados europeos y un grupo reducido de auxiliares filipinos. Los piratas japoneses confiaban en su superioridad, seguros de que el enfrentamiento sería rápido y favorable a ellos. Los primeros choques fueron en mar abierto. Las naves japonesas intentaron rodear a los barcos españoles, disparando con mosquetes de mecha, una tecnología que ellos mismos habían perfeccionado tras recibirla de los portugueses en el siglo XVI, y lanzando proyectiles de arco. Carrión y sus hombres respondieron con arcabuces y pequeñas piezas de artillería, logrando mantener a raya a los atacantes durante las primeras horas. Sin embargo, la diferencia de fuerzas era abrumadora. Los españoles sabían que no podían prolongar el combate en el mar, donde los piratas eran más numerosos y ágiles. Por eso, tras un intercambio inicial, Carrión ordenó dirigir sus barcos hacia la costa, buscando el amparo de la desembocadura del río Cagayán para organizar mejor la defensa. El desembarco fue apresurado y peligroso. Los soldados españoles saltaron hacia tierra con sus armas, seguidos de sus aliados filipinos, mientras los piratas les perseguían con rapidez. La playa y la ribera del río se convirtieron en un improvisado campo de batalla. Allí, los españoles formaron en escuadras compactas, combinando arcabuceros en primera línea con piqueros y espadachines detrás, al estilo de los tercios. La disciplina militar, que parecía un detalle insignificante frente al número enemigo, se convirtió en la clave de la resistencia. En tierra firme, el choque fue brutal. Los piratas japoneses, expertos en el uso de la katana y en el combate cuerpo a cuerpo, lanzaron repetidas cargas contra las líneas españolas. Eran guerreros valientes, acostumbrados al saqueo y a la lucha, pero carecían de la organización cerrada que distinguía a los europeos. Cada oleada se estrellaba contra una muralla de picas y disparos de arcabuz, que abrían brechas entre los atacantes. Cuando los japoneses lograban acercarse lo suficiente, el combate se transformaba en una lucha feroz de espadas y dagas. Los cronistas relatan que en esos momentos los españoles pelearon con una determinación desesperada. Cada hombre sabía que no había lugar para la retirada, que su única opción era resistir hasta el final. La clave de la resistencia española estuvo en la táctica. Juan Pablo de Carrión, veterano de muchas campañas, ordenó a sus hombres mantener una formación cerrada, casi como un pequeño cuadro de infantería de los tercios. Los arcabuceros disparaban en sucesivas descargas, mientras los piqueros impedían que los japoneses rompieran la línea. Cada intento de rodearlos era repelido con fuego concentrado y una férrea disciplina. Frente a ellos, los piratas japoneses atacaban con fiereza, blandiendo sus katanas y lanzándose en cargas rápidas, confiando en el choque frontal para romper la resistencia. Pero la experiencia militar europea, forjada en batallas contra moros, turcos y rebeldes flamencos, se impuso en un terreno que favorecía la defensa. El combate pronto derivó en luchas cuerpo a cuerpo. Cuando los japoneses lograban alcanzar la línea española, se producía un choque violento de aceros. Los cronistas narran cómo los soldados de Carrión, protegidos con corazas y rodelas, luchaban con espadas, dagas y hasta con las culatas de los arcabuces. Fue una batalla sangrienta y agotadora, en la que cada hombre debía cubrir al compañero para evitar ser sobrepasado. Los japoneses demostraron una enorme valentía, pero carecían de coordinación frente a una tropa entrenada para actuar como un solo cuerpo. Esta diferencia resultó decisiva. Pese a la inferioridad numérica, la retirada japonesa no tardó en producirse. Tras varias cargas fallidas y un gran número de bajas, los piratas comenzaron a retroceder. Sus ataques, que al inicio parecían imparables, se estrellaban una y otra vez contra la formación española, hasta que la moral empezó a quebrarse.
Muchos cuerpos quedaron tendidos en la playa y en la ribera del río Cagayán, mientras los supervivientes corrían hacia sus barcos para escapar del alcance de los arcabuces. Los españoles, exhaustos pero firmes, habían conseguido lo impensable: obligar a retroceder a un enemigo que los superaba ampliamente en número. La victoria, sin embargo, tuvo un alto costo. Aunque las cifras exactas son confusas, se sabe que varios soldados españoles cayeron en la lucha y que casi todos resultaron heridos. El desgaste fue enorme. Habían combatido horas sin tregua, con calor, sed y en condiciones muy duras. Los auxiliares filipinos también sufrieron pérdidas, aunque su papel fue más de apoyo en retaguardia. Lo sorprendente es que, a pesar de las bajas, ninguno de los testimonios pone en duda la valentía del pequeño contingente español. Fue una victoria tan heroica como improbable, que rápidamente se propagó por Manila y pasó a las crónicas como un ejemplo de la capacidad de los tercios para resistir en circunstancias extremas. La victoria de Juan Pablo de Carrión y sus hombres tuvo un impacto inmediato en Filipinas. En Manila, donde los rumores de un ataque japonés habían causado alarma, la noticia de que un puñado de soldados había derrotado a centenares de piratas corrió como la pólvora. Para los colonos españoles y para los pueblos indígenas aliados, fue una señal de que la presencia hispana no solo era duradera, sino también capaz de proteger las rutas y aldeas frente a amenazas externas. El norte de Luzón, una región hasta entonces expuesta a incursiones periódicas, quedó bajo mayor control de la corona, y el prestigio militar de España en Asia se reforzó, enviando un mensaje claro: aunque escasos en número, los soldados del rey podían imponerse en cualquier escenario. Con el paso del tiempo, la batalla de Cagayán pasó a ser recordada como el primer choque militar directo entre españoles y japoneses. Aunque no se trataba de un enfrentamiento oficial entre los dos estados, sino de un combate contra piratas, lo cierto es que la mayoría de los atacantes eran samuráis o ronin japoneses, armados con sus armas tradicionales. Por eso, muchos historiadores consideran este episodio como el inicio simbólico de las relaciones bélicas entre ambos pueblos, antes incluso de que se produjeran intercambios diplomáticos formales. En ese sentido, Cagayán se convirtió en un episodio único, una batalla entre dos tradiciones guerreras legendarias, los samuráis japoneses y los soldados de los tercios españoles, librada en un rincón remoto de Filipinas. El legado de la batalla perdura hasta hoy como un símbolo de resistencia y disciplina. Para España fue una muestra más de la capacidad de sus soldados para imponerse en cualquier parte del mundo, incluso en condiciones imposibles. Para Filipinas, es un capítulo que refleja cómo la colonia era un cruce de culturas y conflictos, donde los destinos de Europa y Asia se entrelazaban. Aunque el episodio cayó durante siglos en un relativo olvido, en los últimos años ha recuperado atención como parte de la memoria compartida entre España, Japón y Filipinas. La batalla de Cagayán nos recuerda que la historia no se escribió solo en grandes campos de guerra europeos, sino también en pequeñas playas del Pacífico, donde unos pocos hombres lucharon y vencieron contra todo pronóstico. La rebelión de Túpac Amaru II, en Perú. A finales del siglo XVIII, el virreinato del Perú era una de las posesiones más valiosas de la corona española. Desde Lima se controlaba un territorio inmenso que incluía los actuales Perú, Bolivia, parte de Chile y Argentina. En el papel, era un virreinato próspero. Sus minas de Potosí seguían produciendo plata en grandes cantidades, y las reformas borbónicas habían intentado modernizar la administración. Sin embargo, la realidad en las zonas rurales era mucho más dura. La riqueza que fluía hacia España se sostenía sobre un sistema colonial basado en la explotación extrema de los pueblos indígenas. Los impuestos eran cada vez más altos, y las comunidades debían soportar tanto las cargas fiscales como las abusivas prácticas de los corregidores locales. El resentimiento se acumulaba silenciosamente en los Andes,
en un mundo donde la herida de la conquista incaica aún seguía abierta. En este escenario nació José Gabriel Condorcanqui, en 1738, en la región de Surimana, Cusco. Era un personaje singular porque representaba dos mundos a la vez. Por un lado, descendía de la nobleza inca, lo que le daba un prestigio ancestral entre las comunidades indígenas. Por otro, había recibido una educación española. Hablaba castellano y se movía con soltura en los círculos criollos. Se convirtió en un cacique relativamente acomodado, dueño de tierras y con ciertos privilegios, pero nunca olvidó que su pueblo estaba sometido a un trato humillante y desigual. Esa doble identidad indígena y tahispánica lo convirtió en el puente ideal entre la memoria del Tahuantinsuyo y las realidades coloniales del siglo XVIII. Al iniciar la rebelión, Condorcanqui adoptó un nombre que lo transformó en leyenda: Túpac Amaru II. Con ello evocaba directamente al último inca de Vilcabamba, Túpac Amaru I, ejecutado en 1572 en Cusco por orden del virrey Francisco de Toledo. Aquella ejecución había sido un acto político destinado a borrar la última sombra de resistencia incaica, pero en la memoria popular se mantuvo como un símbolo de martirio. José Gabriel entendió que resucitar ese nombre era un gesto cargado de fuerza. No era solo él quien se levantaba, sino la continuidad de una historia que venía desde los incas, de un linaje que se negaba a desaparecer. Al proclamarse Inca Rey de los Andes, quiso dejar claro que no era simplemente un cacique rebelde, sino un heredero de la soberanía ancestral de su pueblo. Las causas de la rebelión eran profundas y acumuladas. La más evidente eran los abusos económicos del sistema colonial. Los repartos forzosos, por los cuales los corregidores obligaban a las comunidades indígenas a comprar mercancías europeas a precios inflados, arruinaban a las familias campesinas. El sistema de la mita minera, que obligaba a miles de indígenas a trabajar en condiciones inhumanas en las minas de Potosí y otras explotaciones, provocaba sufrimiento y despoblación en las comunidades. Además, las reformas borbónicas, destinadas a aumentar los ingresos de la corona, habían multiplicado los impuestos y endurecido los controles comerciales. El resultado era una sensación de asfixia económica y social. Todo ello se unía a un trasfondo cultural. Los indígenas nunca olvidaron que eran herederos de un imperio conquistado y destruido, y que bajo el dominio español vivían como extranjeros en su propia tierra. En ese clima de tensiones, la aparición de un líder como Túpac Amaru II fue la chispa que encendió un polvorín que llevaba más de 2 siglos esperando estallar. El levantamiento comenzó en noviembre de 1780, con un acto que sacudió al virreinato como un trueno en la Sierra Andina. José Gabriel Condorcanqui, ya bajo el nombre de Túpac Amaru II, capturó al corregidor de Tinta, Antonio de Arriaga, uno de los funcionarios más odiados de la región. Arriaga era símbolo de los abusos coloniales. Enriquecido mediante el sistema de los repartos forzosos, había exprimido sin piedad a las comunidades indígenas bajo su jurisdicción. Túpac Amaru lo apresó en medio de gran expectación y tras un juicio improvisado, lo ejecutó en la plaza pública. Este acto no solo era una venganza contra un hombre concreto, sino un desafío directo al sistema colonial entero. El mensaje fue claro: la opresión tenía un límite, y los pueblos andinos estaban dispuestos a luchar contra quienes la representaban. Tras la ejecución, Túpac Amaru lanzó un llamamiento general a la rebelión. Se proclamó Inca Rey de los Andes, y declaró que su lucha no era contra el rey de España, sino contra los corregidores corruptos y los abusos locales. Esta distinción era importante. Al menos en un principio, trataba de atraer no solo a indígenas, sino también a mestizos y criollos descontentos con las reformas borbónicas. Prometió abolir los repartos forzosos, liberar a los esclavos africanos y acabar con la mita minera. Su discurso combinaba la legitimidad ancestral del linaje inca con demandas sociales y económicas concretas. Fue esa mezcla la que convirtió el movimiento en algo explosivo.
No era solo una rebelión indígena, sino un grito contra las injusticias que afectaban a varios sectores de la sociedad colonial. En cuestión de semanas, el movimiento comenzó a crecer. Miles de indígenas de las comunidades cercanas se unieron al estandarte de Túpac Amaru II, armados de forma precaria, con lanzas de madera, hondas, mazas y apenas algunos mosquetes. Conformaron un ejército popular que, aunque carecía de disciplina militar formal, compensaba con entusiasmo y número. Junto a ellos marchaba también un núcleo más cercano de líderes de confianza, entre ellos su esposa, Micaela Bastidas, una figura clave en la organización logística de la rebelión. Bastidas controlaba las comunicaciones, la distribución de víveres y la moral de los combatientes, convirtiéndose en un ejemplo de liderazgo femenino en un contexto bélico dominado por hombres. La reacción de las autoridades coloniales fue inmediata. El virrey Agustín de Jáuregui, alarmado por la magnitud del levantamiento, movilizó a las tropas de Cusco y Lima. A los soldados profesionales españoles se unieron criollos y mestizos leales a la corona, además de milicias locales que temían que la insurrección se extendiera y pusiera en riesgo sus propios privilegios. El virreinato contaba con ventaja en armamento y disciplina, pero estaba sorprendido por la rapidez con la que el movimiento se expandía. Lo que había comenzado como la ejecución de un corregidor en una provincia se había convertido en una rebelión abierta que amenazaba con incendiar todo el sur andino. Al principio la rebelión obtuvo varias victorias importantes. Las milicias de Túpac Amaru II derrotaron a pequeños destacamentos españoles y lograron controlar amplias zonas rurales en las provincias del sur andino. Los corregidores huían despavoridos, y las comunidades indígenas se sumaban al movimiento con entusiasmo, viendo en él la esperanza de acabar con siglos de abusos. En poco tiempo, las fuerzas rebeldes llegaron a contar con decenas de miles de seguidores, lo que convirtió la insurrección en la mayor amenaza contra la autoridad española en el virreinato desde la conquista. Con esta fuerza acumulada, Túpac Amaru II decidió emprender una acción decisiva: el cerco de la ciudad del Cusco, la antigua capital inca y uno de los centros más importantes de la administración colonial. Si lograba tomarla, el impacto simbólico y político habría sido inmenso: el regreso del linaje inca al corazón de los Andes. En 1781, miles de insurgentes rodearon la ciudad, bloqueando sus accesos y cortando suministros. Durante semanas, Cusco vivió bajo la amenaza de caer en manos de los rebeldes. Sin embargo, la falta de armamento moderno, la débil coordinación entre los jefes y la férrea defensa organizada por los españoles y sus aliados criollos hicieron que el cerco no prosperara. El sueño de una victoria fulminante se desvaneció en medio de la resistencia urbana y la desorganización interna de las tropas de Túpac Amaru. La traición fue el golpe definitivo. Ante la dificultad para sostener el movimiento, algunos de los colaboradores cercanos de Túpac Amaru comenzaron a negociar en secreto con las autoridades coloniales. Fue así como, en abril de 1781, el líder insurgente fue capturado junto a su esposa Micaela Bastidas, sus hijos y varios de sus lugartenientes. La noticia de su captura recorrió el virreinato. El hombre que había hecho temblar los cimientos del dominio español en los Andes estaba ahora encadenado y a merced de sus enemigos. El virrey quiso dar un castigo ejemplar, un espectáculo público que desanimara a cualquier intento futuro de rebelión. El juicio fue breve y su sentencia brutal. El 18 de mayo de 1781, en la Plaza Mayor de Cusco, Túpac Amaru II fue llevado ante una multitud reunida para presenciar su muerte. Los españoles quisieron que la ejecución fuese un símbolo del poder colonial. Intentaron descuartizarlo vivo atando sus extremidades a 4 caballos que tiraron en direcciones opuestas. Pero según cuentan las crónicas, su cuerpo resistió más de lo esperado, y el suplicio no logró partirlo. Ante el fracaso del método, fue finalmente decapitado. Su esposa,
Micaela Bastidas y otros miembros de su familia también fueron ejecutados en la misma jornada, en un despliegue de violencia pensado para aplastar la moral rebelde. Lejos de borrar su figura, aquella escena terrible convirtió a Túpac Amaru II en un mártir y en un mito que seguiría vivo mucho después de su muerte. Aunque Túpac Amaru II fue ejecutado, la rebelión no se extinguió de inmediato. Su esposa, Micaela Bastidas, había sido una de las grandes estrategas logísticas del movimiento, y su ejecución no borró el impulso que ella había dejado entre los combatientes. Además, líderes como Diego Cristóbal Túpac Amaru, primo del caudillo, y Andrés Mendigure, siguieron alzando ejércitos en distintos puntos de los Andes. En algunas provincias del actual sur del Perú y del Alto Perú, hoy Bolivia, las comunidades indígenas mantuvieron la insurrección, atacando haciendas, emboscando milicias coloniales y desafiando la autoridad española. El levantamiento se volvió menos centralizado, pero más extendido, demostrando que no dependía únicamente de un solo líder, sino que respondía a un malestar generalizado. Sin embargo, el fracaso militar era inevitable. El virreinato, alarmado por la magnitud de la amenaza, respondió con una represión brutal y sistemática. Se enviaron tropas mejor armadas, se persiguió sin piedad a los cabecillas, y las comunidades sospechosas de apoyar la rebelión fueron castigadas con incendios, confiscaciones y ejecuciones masivas. La violencia fue desproporcionada. Se estima que murieron entre 50.000 y 100.000 personas durante la sofocación de la revuelta, la mayoría indígenas. El mensaje de las autoridades coloniales era claro: cualquier intento de cuestionar el poder español sería aplastado con la máxima dureza. El movimiento que había puesto en jaque a la corona quedó desarticulado hacia finales de 1781. Lo que no pudieron sofocar fue el mito de Túpac Amaru II. Su figura se convirtió en un símbolo de resistencia, un héroe trágico que representaba la dignidad indígena frente al abuso colonial. Para los pueblos andinos, su nombre empezó a transmitirse de generación en generación como un estandarte de esperanza y justicia. En el siglo XIX, durante las guerras de independencia, líderes criollos e indígenas lo reivindicaron como precursor de la emancipación americana. Y en tiempos más recientes, su imagen ha sido recuperada en movimientos sociales y políticos de todo el continente como emblema de lucha contra la opresión. La ejecución pública que pretendía borrarlo de la memoria colectiva tuvo el efecto contrario. Lo inmortalizó. En las montañas del Perú, aún hoy, el eco de su nombre resuena como recordatorio de que los pueblos sometidos siempre encuentran un modo de resistir. En 1823, España vivía un tiempo de decadencia colonial. En apenas una década, había perdido casi todo su imperio en América. México, Colombia, Argentina, Chile y otras naciones habían declarado su independencia tras largas guerras. Solo quedaban bajo dominio español algunos territorios aislados en el Caribe, como Cuba y Puerto Rico, y en Asia, el archipiélago de Filipinas. Manila, fundada en 1571, seguía siendo el centro neurálgico de este último gran enclave español en Oriente, pero la tensión era palpable. La corona trataba de reforzar su control en un momento en que las ideas de libertad y nacionalismo circulaban cada vez con más fuerza, incluso en rincones alejados como las islas del Pacífico. La sociedad manileña del siglo XIX era compleja y profundamente jerárquica. En la cúspide estaban los peninsulares, españoles nacidos en la metrópoli, que monopolizaban los principales cargos civiles, eclesiásticos y militares. Justo por debajo se encontraban los criollos españoles, descendientes de españoles pero nacidos en Filipinas. Aunque compartían sangre y cultura con los peninsulares, eran considerados ciudadanos de segunda, con menos acceso a puestos de prestigio. Luego venían los mestizos,
fruto de la mezcla entre españoles, indígenas y chinos, muchos de ellos dedicados al comercio y a la artesanía. En la base de la pirámide estaban los indígenas filipinos, mayoritarios en número, sometidos a tributos y trabajos forzados en beneficio de la administración colonial. Esta rígida estructura social era una fuente constante de tensiones y resentimientos. El caso de los criollos españoles en Filipinas era especialmente delicado. Aunque eran descendientes directos de conquistadores y colonizadores, sufrían una discriminación que les resultaba humillante. A pesar de su riqueza o educación, los peninsulares recién llegados siempre tenían prioridad a la hora de ocupar cargos de gobierno o ascender en el ejército. Este favoritismo que se repetía en toda la administración colonial generaba un sentimiento de injusticia. Los criollos veían cómo sus aspiraciones eran bloqueadas por la simple razón de no haber nacido en la península ibérica. En ese caldo de cultivo surgió una generación de criollos resentidos, que si bien no siempre cuestionaban la lealtad a España, sí empezaban a reclamar mayor autonomía y reconocimiento. El ejército colonial en Manila reflejaba esa misma división. Había oficiales peninsulares que llegaban directamente de España y recibían los mejores destinos. Y había criollos que, pese a tener experiencia en campaña y años de servicio, eran sistemáticamente relegados. Muchos de estos últimos veían en el uniforme una forma de ascender socialmente, pero se encontraban con un muro infranqueable. Esa frustración fue calando poco a poco en los cuarteles. Los soldados y oficiales criollos comenzaron a reunirse en secreto, compartiendo la sensación de estar marginados en su propia tierra. El descontento, que en otros lugares del imperio había desembocado en revoluciones independentistas, en Manila aún no había encontrado una forma organizada, hasta que apareció un líder que encarnó ese malestar, el capitán Andrés Novales. El líder del movimiento fue el capitán Andrés Novales, un criollo español nacido en Manila en 1805. Era joven. Apenas tenía 18 años cuando estalló el motín, pero ya había conseguido hacerse notar en el ejército por su carácter ambicioso y su talento natural para el mando. Novales representaba a la perfección la frustración de su generación, formado bajo disciplina militar, pero siempre relegado por su condición de criollo frente a oficiales peninsulares recién llegados. Sus compañeros lo veían como alguien carismático, decidido y dispuesto a romper con la resignación. Bajo su figura comenzó a articularse un sentimiento colectivo que llevaba tiempo creciendo en los cuarteles de Manila: el rechazo al dominio exclusivo de los peninsulares. La conspiración empezó a gestarse en los primeros meses de 1823. Un grupo de jóvenes oficiales criollos, cansados de ser relegados, comenzaron a reunirse en secreto para planear un levantamiento que devolviera a los criollos el protagonismo que sentían merecer. No era todavía un movimiento popular ni indígena, era más bien una rebelión elitista dentro del ejército. Sus objetivos eran claros: desplazar a los peninsulares de las posiciones de poder y abrir el camino a una mayor autonomía en Filipinas. Las ideas de independencia que circulaban en América habían llegado a Manila, y aunque los conspiradores no buscaban aún una ruptura total con España, sí querían un cambio radical en la forma de gobernar el archipiélago. El plan se puso en marcha en la noche del 1 de junio de 1823. Los conspiradores tomaron los cuarteles de Manila y arrestaron a varios oficiales peninsulares que estaban de servicio. El movimiento sorprendió a muchos, porque en cuestión de horas los amotinados se hicieron con el control de puntos estratégicos de la ciudad, generando una sensación de alarma en la capital. Por primera vez, un grupo de criollos se atrevían a desafiar abiertamente el orden colonial, usando la fuerza militar para expresar su descontento. Manila, acostumbrada a revueltas indígenas, veía ahora un motín gestado en el propio corazón del ejército español. El momento más audaz llegó cuando los sublevados, en un gesto cargado de simbolismo, proclamaron a Andrés Novales como emperador de Filipinas. La proclamación era improvisada y más teatral que real.
pero transmitía un mensaje potente. Los criollos ya no reconocían la supremacía de los peninsulares y se arrogaban el derecho a gobernar. El imperio de Novales, sin embargo, duró apenas unas horas. El control de los cuarteles no se tradujo en un apoyo masivo, ni entre los soldados filipinos ni entre la población de Manila. El levantamiento había comenzado con fuerza, pero carecía de la base social suficiente para sostenerse frente a la reacción colonial. La noticia del levantamiento no tardó en llegar al capitán general de Filipinas, el máximo representante de la corona en el archipiélago. A pesar de lo sorpresivo del motín, las autoridades coloniales reaccionaron con rapidez y contundencia. Los peninsulares que aún conservaban el mando organizaron a las tropas leales y reforzaron la defensa de los edificios clave, entre ellos el Palacio del Gobernador, el Cabildo y la Catedral de Manila. La población civil, lejos de sumarse a los rebeldes, se mantuvo expectante o incluso hostil, pues muchos temían que la revuelta terminara en un caos mayor. Manila, acostumbrada a los motines indígenas o a disturbios menores, se encontraba ahora en medio de una rebelión protagonizada por los mismos soldados encargados de mantener el orden. En la madrugada del 2 de junio de 1823, apenas un día después del estallido, el levantamiento empezó a desmoronarse. Las fuerzas leales avanzaron contra los cuarteles tomados por los criollos y los enfrentamientos fueron breves pero intensos. Los rebeldes, aunque valientes, eran pocos y carecían de un plan sólido para mantener el control de la ciudad. Además, el hecho de que no lograran arrastrar a la mayoría de los soldados filipinos ni al pueblo en general fue decisivo. Su base social era demasiado débil. En cuestión de horas, el motín quedó sofocado, y lo que había comenzado como una proclamación audaz de independencia criolla se desvaneció como un espejismo. Andrés Novales fue capturado junto con los principales cabecillas. Tras intentar resistir en algunos edificios de Manila, no tuvo más remedio que rendirse. Fue sometido a un juicio rápido y sin posibilidad de defensa. Las autoridades coloniales querían dar un castigo ejemplar para evitar que la chispa del descontento criollo se propagara en Filipinas, como ya había ocurrido en América. La sentencia fue inmediata: pena de muerte. Novales, que apenas tenía 18 años, fue ejecutado poco después, convirtiéndose en el símbolo trágico de una generación de criollos frustrados por la discriminación colonial. El castigo a los amotinados fue igualmente severo. Muchos de los oficiales implicados fueron fusilados o condenados a largas penas de prisión. Otros fueron deportados a lugares distantes para aislarlos de sus comunidades. La represión fue dura, pero buscaba sobre todo enviar un mensaje claro. España no toleraría ningún desafío en su último gran bastión de Asia. Sin embargo, lejos de borrar el recuerdo, el ajusticiamiento de Novales lo transformó en mártir. Su imperio había durado apenas unas horas, pero su figura empezó a quedar en la memoria colectiva como el primer criollo que soñó con una Filipinas gobernada por sus propios hijos. El impacto inmediato del motín fue limitado en términos prácticos, pero profundo en lo simbólico. El gobierno colonial logró sofocar la rebelión en cuestión de horas, y la vida en Manila volvió rápidamente a la rutina. Pero la semilla de la desconfianza ya estaba plantada. Los peninsulares empezaron a mirar con recelo a los criollos, temiendo nuevas conspiraciones. A su vez, los criollos vieron en la represión y en la ejecución de Novales la confirmación de que nunca serían tratados como iguales, por mucho que compartieran sangre, lengua y cultura con los gobernantes llegados de la península. Esta fractura social, que antes se mantenía velada, se hizo evidente. En Filipinas existían dos Españas, una dominante y otra relegada. El motín de Novales ha sido interpretado por muchos historiadores como el germen del independentismo filipino. Aunque el levantamiento no tenía un proyecto nacional claro ni buscaba aún una ruptura total con España, fue la primera vez que un grupo de criollos en Manila se rebeló contra la hegemonía peninsular proclamando su propio líder.
Este gesto anticipaba, en cierto modo, los movimientos que décadas después surgirían con mayor fuerza, ya no solo entre criollos, sino también entre mestizos e indígenas, que acabarían formando el núcleo del nacionalismo filipino. El motín de 1823 fue como una chispa temprana, un aviso de que las tensiones sociales acumuladas en las islas tarde o temprano estallarían. El legado de Novales es paradójico. Su rebelión fue breve, mal organizada y fácilmente derrotada, pero su memoria sobrevivió como símbolo. Fue recordado como el emperador de Filipinas, un título que apenas sostuvo unas horas, pero que encendió la imaginación de quienes soñaban con un futuro distinto. Para los criollos representó la frustración de una generación que exigía reconocimiento. Para los independentistas posteriores fue una inspiración, una figura trágica que encarnaba la idea de que Filipinas podía tener un destino propio. Hoy, el motín de Novales ocupa un lugar discreto en la historia, pero es visto como el primer eco de lo que, más de 70 años después, culminaría con la Revolución Filipina de 1896 y la lucha definitiva por la independencia.